Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. El debate sigue caliente aquí en la pausa de Esta Boca es Mía con la extensión del servicio 222, pero escuchábamos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recién, teníamos la primera impresión de nuestro panel, pero vamos a escuchar, aparte de los policías, en nuestro móvil está el Maragato Diego Travieso. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Maragato? ¿Cómo anda, Jaime? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Estábamos escuchando, vamos a hablar ahora con Patricia Rodríguez, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, bueno, pero que tiene reparticiones en todo el Uruguay, a propósito de este aumento de las horas del servicio 222. Patricia, buenas tardes. Primero que nada quisiera instalarlo por dos lados. Después vamos a hablar de lo que es para ustedes este respaldo del Ministerio del Interior. Pero antes, para que la gente tenga un poco claro, porque muchas veces hablamos por sentado en los medios de comunicación, se sube al doble del servicio 222. ¿Qué quiere decir? Un policía trabaja de 8 a 12 horas por día y suma 4 horas más por día de labor. ¿Es así, más o menos? Sí, empezar diciendo que obviamente que esto no es la solución a la problemática del policía. La solución sería que tuviera un sueldo acorde, que no le insumiera ser multiempleo. Pero bueno, hasta que sean, nosotros proponemos para el año que viene en los consejos de salario empezar a trabajar de allí un aumento salarial que realmente pueda contemplar que el funcionario pueda trabajar solo en un turno de 8 horas y dedicarse exclusivamente a la policía. Ahora, cuando la realidad supera lo que en realidad debería ser lo racional, digamos, hay que dar alguna respuesta. Entonces, estas horas que se dan de más, que son 4 más o menos las que haría de más, porque son 50 en el mes, ¿no? Que podrías hacer voluntariamente también, si el policía necesita otro empleo. O sea, la condición es, en vez de que vaya a buscar un empleo que sea precario o que lo condicione en su vulnerabilidad por la falta de garantías y de medidas de seguridad, que pueda optar por algo legalizado y que a su vez tenga protección para poder realizarlo, y también a la empresa o al lugar que va a hacerle el servicio. Entonces digo, esto lo que hace es eso, darle un aire a esos funcionarios que necesitan sí o sí, y que en realidad yo entiendo a veces uno o lo que es el debate que puede decir, bueno, pero estamos haciendo que los policías trabajen más o algo. En realidad ya lo están haciendo. Pero lo que estamos tratando de bajar es esa vulnerabilidad que hay en esos trabajos que toman por fuera de la órbita del Ministerio del Interior, y que a muchos de ellos se les fue la vida en eso, ¿no? Hay que recordar que muchos trabajadores policiales también han muerto haciendo esos servicios. Entonces, es una, digamos, resolución o solución paliativa para este momento, y seguiremos peleando para que en realidad el salario sea acorde y uno no tenga que ser multiempleo, por obviamente las condiciones de trabajo y el estrés laboral y bueno, la dinámica propia del policía, que es un trabajo bastante complicado. Y con respecto al funcionamiento, vale decir también que ellos van a ir uniformados, con chalecos, con el arma, en estas 4 horas que se extienden, ¿no? Claro, es un 222 como el que está ahora. Lo único que se ha hecho es la modificación de aumentar la posibilidad de esos compañeros que ya realizan el 222, de el que necesitara o el que quiera hacer más. El que no, seguirá haciendo su turno. No es obligatorio, es voluntario. Ustedes han sido críticos con el Ministerio del Interior, concretamente con la administración de Eduardo Bonomi. Incluso, bueno, las horas del servicio 222 ha disminuido desde 2011 hasta la fecha. ¿Ahora sienten otro respaldo? En realidad, a veces sentís que como que te escuchan un poco más, o que nos llegaron a escuchar al final. Bueno, está, más vale tarde que nunca, como dice, pero en realidad esto se viene manifestando y planteando hace mucho, porque cuando se empieza a sacar paulatinamente lo que es las horas de 222, lo que se decía era que iba a equiparar con el sueldo. Bueno, después la realidad es que si bien hubo un aumento de sueldo considerable en la policía, llegó un momento que se estancó, entonces ya no fue tan redituable la pérdida de horas de 222 con el sueldo. Entonces dijimos, bueno, pero entonces acá no fue lo que se nos dijo. Entonces por eso se dijo, bueno, busquemos entonces otra forma y bueno, reconocer de alguna manera que en eso se equivocaron o no pudieron cumplir con lo que se dijo, es bueno también de esa parte, ¿no? Jaime, te escuchamos.
Hola Patricia, ¿qué tal? Gracias por estar allí en nuestro móvil. Y escuchándote pensaba que lo que fue muy criticado en su momento y que tú decías que justamente se controló al principio y que luego se trató de acomodar a la realidad, pero ese aumento de salario se estancó, generó una realidad que es lo que tú decías al comienzo, que esto termina por confirmar, digamos, se oficializa algo que por la vía de los hechos se estaba haciendo, y aquí el panel lo decía, no sé si lo habías escuchado, que justamente había policías contratados sin uniforme, fuera de horario, con otras tareas en un comercio, pero que en realidad eran policías y estaban custodiando, ¿no? Sí, no pude escuchar al panel, pero sí, obviamente que esto lo que quiere ser también es una opción para que el funcionario precisamente no opte por esos servicios, porque existen y van a seguir existiendo. Y a ver, la demanda está, pero bueno, por eso se busca alguna solución. Igual vamos a seguir trabajando, porque si bien la ley lo que hace ahora es aumentar esas 100 horas, después, una vez que esté votado, se seguirá trabajando en una tripartita para buscar de qué forma sacamos la prohibición de trabajar en servicios por fuera de la órbita del Ministerio de Interior y le damos también un marco legal para proteger la vida de esos compañeros y de los lugares en donde son contratados. Porque, a ver, nadie... O sea, siendo honestos, va a seguir existiendo eso. Entonces, digo, también tenemos que seguir trabajando en lo que está, no taparlo, no hacernos los bobos con lo que está, digamos, y buscarle también una solución. Patricia, y en el caso de los policías, tú hiciste hincapié varias veces en que esto era optativo, este aumento, hacen los que quieren, los que desean aumentar sus ingresos, etcétera, porque bueno, tienen esa posibilidad. ¿Qué te dicen los colegas? ¿Cuál es la tendencia? ¿A aceptar, digamos, trabajar más tiempo? Sí. Hay de todo, en realidad. Hay muchos compañeros que están muy contentos y que nos hicieron llegar, que hace tiempo lo están esperando aparte, esta modificación. Y hay otros que no, porque piensan que es trabajar más horas, y otros que prefieren seguir trabajando en lo privado. Hay de todas las voces, o sea, no vamos a contentar a todos, pero la idea es dar una respuesta para que, bueno, que haya una opción legal para una salida laboral. También muchos trabajadores policiales no solo trabajan en Servicios 222, sino que salen de su trabajo y trabajan en empresas privadas o en otros lugares que no precisamente de seguridad privada, trabajan porque son enfermeros, porque tienen otros roles en la vida. O sea que en realidad lo del multiempleo es un problema que tenemos no solo con el 222, sino que lo tenemos instalado dentro del ministerio, y con la única solución obviamente que uno encuentra eso es tener un sueldo acorde para no tener que trabajar en dos lados. Pero bueno, después la realidad es que no, que si, yo qué sé, cualquier persona, cualquier familia tipo que gane, no sé, 28 o 30 mil pesos y maneja un pago de alquiler, de luz, de agua, impuestos, hijos y demás, sabe que no le da con un sueldo. Al comienzo de esta charla... es comprensible que se busque otra solución para llevar el pan a su casa. Al comienzo de esta charla le decías a Diego justamente que aspiraban en los próximos consejos de salario, en la próxima administración, el año que viene, plantear estos temas. Con respecto a este tema concreto del 222, ¿cuál sería la posición del sindicato hoy de cara a lo que pueda venir? ¿Oficializarlo? ¿Tratar de que haya más y mejores sueldos y de esa manera tratar de reducir el servicio 222? ¿Cuál sería la posición del sindicato? Sí, obviamente que nosotros queremos que trabajen menos horas y que ganen de acuerdo para no tener que buscar otro empleo. Eso sería la lógica de cualquier sindicato. En realidad nosotros somos un poco más complicados porque tenemos estas cuestiones internas que también tenemos que tratar de buscarle solución, que capaz que otro sindicato no lo tiene, o otro lugar de trabajo, ¿no? Pero lo ideal es obviamente pelear en los consejos de salario por un aumento salarial que vaya... Es más, nosotros estamos hablando de una reducción hasta la carga horaria. Nosotros pensamos que hay que ir de 8 a 6 horas en el trabajo policial también, que obviamente va a ser un tema de debate y discusión y se está trabajando y demás, con 2 de capacitación obligatoria. Son también temas, o sea, no es que el sindicato esté abocado a un mayor número de horas, sino al revés. Estamos tratando de que se
profesionalice, que esas horas también se puedan utilizar para su formación y que a su vez no tenga que trabajar en otro lugar. Pero bueno, hoy la realidad que tenemos es otra, entonces ante esa realidad es la salida inmediata que se tuvo para hacer. Y también algo que hay que destacar también, que por ejemplo en el interior ni siquiera a veces llegan a esas 50 horas de 222 porque no hay lugares para hacerlo. Claro. Y con esta modificación en la ley, aquellos comercios que hasta ahora lo tenían prohibido poder pedir servicios de 222, lo podrán hacer. O sea, aquellas empresas chicas y medianas que hasta ahora no accedían, ahora por 4 horas sí pueden ser contratantes. Entonces eso lo que va a haber es un aumento de servicios y de horas para poder realizar, porque si no uno diría, bueno, es genial, tenemos 50 horas más, pero no hay comercios, claro. ¿Dónde lo vamos a hacer? Sí, sí. Entonces digo, va acompasado también con el decreto con esos comercios y esos lugares que hasta ahora no podían contratar y que ahora van a poder. Perfecto. ¿Cerrás tú el móvil, Diego? Sí, cerramos acá el móvil, Jaime, y vamos a darle el pie a ustedes para seguir en debate allí porque está el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Exactamente. Con la pregunta que te va a hacer Patricia, porque bueno, solemos hablar de polémicas, y evidentemente se generó una polémica con respecto a los comunicados, tanto de primero el PIT-CNT como después del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, acerca de la marcha contra UPM2, que bueno, generó una especie de cruce y diferencias entre pensamientos con respecto al funcionar policial y represión o no. Y bueno, en las últimas horas nos enteramos que un sindicato de artes gráficos afiliado al PIT-CNT pidió la expulsión del Sindicato de Funcionarios Policiales. ¿Qué reflexión haces? Bueno, suspensión pidió. Suspensión. Pero como bien tú decís, llega en un sindicato a tener alguna diferencia, como lo han tenido todos los demás sindicatos, que se han expresado públicamente cuando no les ha cerrado o cuando no han compartido algo desde dentro de la central. Nosotros en ese comunicado nos pareció que faltaba la pata o la parte donde decía también y se repudiara también la agresión que había sufrido el trabajador policial y por lo tanto, como no lo tenía, lo hicimos nosotros. Con eso no quiere decir que seamos un sindicato que apruebe la represión en el mal sentido, ¿no? Porque la represión es parte de nuestra tarea. Pero lo que sí, hace más de 10 años que estamos en la central. Si no repudiamos un hecho de vulnerabilidad, de dejar muy expuesto a nuestro compañero, de humillación y todo lo demás que él vivió, y él es solo el que sabe lo que se siente en esos momentos, no hubiésemos aprendido nada de la central. Y la central precisamente lo que nos ha enseñado es que cuando hay un hecho para repudiar, se repudie. Por lo tanto, será un tema a trabajar con los demás compañeros, los que aún, yo sé que a algunos todavía les cuesta entender que del otro lado, cuando ven un policía, detrás de un uniforme también hay un trabajador. Y también hay una familia que lo espera todos los días y también tiene las mismas responsabilidades, los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador. Será un tema seguramente para discutir y para bueno, nos faltará afinar esos encuentros para que ningún sindicato pueda pensar así de otro, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes en piso, Jaime, adelante. Muchas gracias, Diego, también gracias a Patricia. Y bueno, ya estaba presentado el tema y está presentado nuestro invitado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Un gusto recibirte, Fernando. Muy amable. Bueno, tenés allí, en tu rol de presidente del PIT-CNT, una tarea de articular justamente distintas posiciones sobre un tema sensible, ¿no? Sí, lo primero que hay que preguntarse si es importante que los policías se sindicalicen. Y yo me respondo que sí. Y de hecho, como consecuencia de la sindicalización, han firmado múltiples convenios. ¿Pero alguien lo duda eso? No, yo me hago la pregunta y la respuesta. ¿Alguien lo duda? Sí, durante 80 años no se pudieron sindicalizar. Está bien, pero ¿Alguien lo duda? Todos los que le prohibieron la sindicalización. A ver, sí, en este país no dejaban. Hubo un intento de sindicalización en el 92 y hubo una cantidad de despedidos policiales. No se permitían los sindicatos policiales. Sí, ¿verdad? Ahora me parece que la mayor parte de la población entiende que tiene que haber una organización que represente los intereses de los trabajadores policiales. La segunda, ¿deben de estar en el PIT-CNT? Y yo me contesto que sí. ¿Por qué? Porque son trabajadores, porque tienen las mismas demandas que tengo yo, porque quieren una sociedad mejor, porque como dijo Patricia, en su casa los están esperando, tienen un trabajo de alto riesgo y de responsabilidad muy importante.
Y bueno, naturalmente que como con cualquier organización puede haber diferencias, pero las diferencias no son tan, no nos colocan tan en forma distante que haya que sancionar. Conmigo, por suerte, Jaime, en el PCNT puede discrepar el que tenga ganas, de la manera que tenga ganas, lo expresa donde quiere, y yo me defiendo las veces que entiendo oportuno y me callo otras veces, y otras veces no digo absolutamente nada o reflexiono en silencio. Pero lo que hay que admitir en una sociedad democrática es el derecho al disenso. Yo suscribo de la primera a la última palabra el comunicado emitido por el PCNT. No estaba en Uruguay, estaba de licencia, en el acto pecaminoso más importante que puede cometer un ser humano, que es tomarse una licencia. Así que en esa licencia yo nunca opero políticamente. Sin embargo, me preocupé de plantearle a compañeros del secretariado que en ese comunicado había una falta, que era que no se condenaba la agresión a un policía que en solitario estaba cuidando las instalaciones por las cuales le pagan. Creo que eran las del Banco Seguro del Estado, ahora estoy en confusión, pero creo que era el Banco Seguro del Estado. Sí. Y el tipo de agresión que se vio, de pegarle con una tabla, a mí no me vengan que la tabla es dura o es blanda, ese tipo de acciones son acciones criticables por la organización a la que yo pertenezco. Condenables por el tipo de agresión, la pintura a un policía, la agresión. Entonces le faltaba esa parte a la declaración. Y el comunicado del sindicato policial yo creo que es un poco excesivo, lo he conversado con Patricia y con otros compañeros, y vamos acercando opiniones. Yo el lunes voy a juntarme con otros sindicatos y esto va a terminar en que no va a haber votos para sancionar al sindicato policial. Esto va a terminar así porque hemos conversado con los sindicatos, la mayoría de ellos tienen esta posición, y a mí me alegra mucho que la mayor parte tenga esta posición. En cierta parte por lo que dijo Patricia. No hay que olvidar que hay muchos prejuicios del movimiento sindical con la policía, ni tampoco hay que olvidar que hay muchos prejuicios de la policía con el movimiento sindical. Claro. Y esta es una construcción cultural que va a llevar décadas. Ya lleva una década. De aquella década, cuando empezó este proceso, había 1000 afiliados a la policía. Hoy hay 10.000 policías sindicalizados. Y va a llegar un momento que la mayor parte de los policías van a estar sindicalizados y van a tener pertenencia al PCNT. Y al mismo tiempo va a llegar un momento que el PCNT íntegramente lo sienta aparte. Cuando esto suceda, la labor del movimiento sindical estará cumplida. Probablemente yo no termine este trabajo, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible para que durante esta gestión que nos toca presidir junto con Marcelo Abdala, hagamos un trabajo que permita entender ¿cuál es el trabajo del otro? Porque finalmente, ¿cuál es el trabajo del policía? ¿No? Bueno, muchas veces no lo terminamos de comprender. Naturalmente que el PCNT repudia cualquier acto de intolerancia de la represión policial, pero al mismo tiempo hay que entender que las movilizaciones tienen que ser respetuosas de determinada lógica. Fernando. Por ejemplo, cuando el otro día escuchaba a un Sol Uruguay quejarse que no le dejaban subir a nosotros nos ponen prohibiciones. No crean que... Y decían una barbaridad. El PCNT puede hacer cualquier cosa. El PCNT acuerda con la policía de tránsito, con la Intendencia de Montevideo, paga las balizas, corta el tránsito y no hacemos disparates, sino dicen lo obvio, la policía que nos dice, no corten los accesos a los hospitales de Tres Cruces. No hay un solo cruce que esté cortado. Entonces, hay cosas que todos tenemos que entender. El derecho a la manifestación, que yo lo defiendo a morir, el derecho a la expresión, a la demanda, a la protesta, nunca puede ser condenado. Pero tiene que tener determinados carriles. Si yo un día me voy, paro y corto el ingreso al Pereira Rosell, al Británico, a todos los hospitales que están, a la Médica Uruguaya, a todos los que están cerca de Tres Cruces, me va a sacar, razonablemente me va a sacar. Entonces, digamos, en cierta medida lo que hay que entender, que la protesta social no debe ser condenada ni reprimida. Y los demandantes, los protestantes, tenemos que entender que hay reglas mínimas de juego que hay que cumplir. Fernando, lo que has hablado con el Sindicato de Artes Gráficas, ¿te parece desde su perspectiva, no lo que piensa Fernando Pereira, pero lo que piensan ellos, razonable el pedido de suspensión? ¿Se Para mí no. No, pero en su lógica, ¿se sintieron de alguna manera agraviados? No, sienten que el comunicado del sindicato policial de alguna manera justifica la represión. Ajá, bien. Que obviamente fue desmedida, porque usted después que dispersa a los manifestantes, arranca por 18 de julio y no le importa si hay gente parada en las paradas de ómnibus, no le importa si hay estudiantes saliendo de las facultades, no le importa si hay... Bueno, es obvio que hubo una acción desmedida. Ahora, esa acción desmedida no la decide un sindicato,
la deciden las fuerzas policiales. Y en todo caso, nuestra condena no puede ser al sindicato, debe ser a quien aprobó ese operativo. Y de hecho Marcelo planteó, y yo pienso que se va a hacer en los próximos días, mantener una reunión con el Ministerio del Interior. Porque si bien los manifestantes no eran manifestantes del PIT-CNT, nosotros no reclamamos solo la protesta para el PIT-CNT. Queremos que pueda protestar un solo Uruguay, que puedan protestar aquellos que se sientan en contra de UPM, aquellos que entienden que se ha actuado mal en torno a la ley de riego, aquellos que entienden que los temas medioambientales son temas para demandar, o cualquier persona, como por ejemplo las demandas sociales que se están dando en los últimos días por esta tragedia que vivimos los uruguayos, que son los femicidios. Ahora, claro, el derecho a la demanda tiene que estar respetado para todos. Si no, yo pido, a mí no me pasa nada, entonces que los demás hagan lo que puedan. No, la demanda para todos. Y yo creo que ahí hubo un exceso notoriamente. Y bueno, los compañeros lo que entienden, que el sindicato en cierta medida respalda ese exceso. Ahora, ¿en qué estamos trabajando? En conversar con las partes. De hecho, yo convoqué al sindicato de Artes Gráficas, convoqué al sindicato policial, voy a convocar a otros compañeros para intentar encontrar una salida, como siempre ha encontrado el movimiento sindical, a partir del diálogo, la conversación, y sobre todo tratar de compadecerse del otro, es decir, ponerse en el lugar de la labor que el otro cumple. Que eso a veces es muy difícil, me consta porque lo sé. Bien, tenemos un minuto para un par de opiniones del panel. Empecemos por Alejandro. Bueno, me parece que hace bien Fernando en poner el punto medio y cierta dosis de equilibrio a todo esto. Hace pocos días estuvo Patricia, estuvo otro integrante del sindicato con Washington Abdal, el abogado del sindicato, y me parece que arriba de la mesa estuvieron dos asuntos que me parece que forman parte del mismo relato de lo que ocurrió el otro día. A nadie le puede caber la menor duda que la agresión que recibió el policía es digna de reproche pero ya ni siquiera desde una perspectiva sindical o ideológica, es la del barrio. 8 personas no le pegan a una y con algo en la mano. Y eso que es blando, duro, es una idiotez, porque a mí no me van a decir que eligieron justamente la tabla blanda para pegarles. Es un absurdo que nadie puede tolerar. Ahora bien, en respuesta a eso, y una vez aclarado eso, tampoco fue justificable la reacción de la policía. Y me parece que si bien acierta el presidente del PIT-CNT cuando dice, en todo caso, el reproche hay que hacerlo a la autoridad, me parece que la confusión que pudieron haber tenido los sindicatos es que el sindicato asumió y reivindicó esa actitud, ¿se entiende? No tuvo esa zona de autocrítica de decir, quizás también nosotros en ese aspecto le equivocamos. Y ahí es cuando los orientales, todos, de cualquier lugar, le erramos. Cuando defendemos lo nuestro, cuando marchamos hacia adelante, sin defender y tener una visión autocrítica. Me alargué, disculpa. Un minuto, Vero. Comparto con Ale, me parece que también el comunicado arrastra un poquito todas esas cuestiones que han costado muchos años de entender que el otro es un trabajador, al igual que el resto de los sindicatos, y tal vez debió ser más enfático en poner la mirada en quien dirige el operativo, en quien planifica eso, concretamente contra el Ministerio del Interior. Me parece que allí es que se abre este camino tan ríspido de enfrentar a trabajadores con trabajadores y se genera un poco la situación que hoy están viviendo, que es cómo volver a conciliar eso. Muy bien, hacemos una pausa en esta Boca es Mía, estamos en vivo, son las 15:21. Seguimos luego debatiendo aquí en la tele.